El departamento de Ancash presenta una geografía accidentada por tener la cadena montañosa de la cordillera de los Andes y tener en su base la falla de la Cordillera Blanca, que tiene una longitud de 200 kilómetros en paralelo del río Santa, y que a lo largo de los años ha registrado distintos fenómenos naturales que han provocado desastres. En esta cinta nos centraremos en las ciudades de Huaraz y Yungay, que el 31 de mayo de 1970 fueron escenario de una de las más grandes tragedias de los últimos 300 años del país. La ciudad de Huaraz, capital de Ancash, se ubica en la Cordillera Blanca a 3.090 metros sobre el nivel del mar y donde desembocan 4 quebradas: Yaca, Cojup, Quilcayhuanca y Shaya. Su suelo es aluvional arcilloso y en estado húmedo, que debido a la existencia de la capa freática con poca profundidad le hacen propensos a sufrir destrucciones de viviendas a consecuencias del sismo. Un 13 de diciembre de 1941, un bloque de hielo cayó sobre la laguna Palcacocha, ubicada en la quebrada Cojup, formando una ola que rebasó el dique morrénico y una enorme masa de agua llegó hasta Huaraz, arrasando con piedras, árboles y lodo, que inundó el barrio de Centenario y les quitó la vida a 3.000 personas. Este aluvión dejó a la ciudad con piedras inmensas y afectó las carreteras, instituciones educativas, lugares turísticos, sitios arqueológicos, entre otros espacios que desaparecieron. Todos nos conocíamos, tenía 2 grandes colegios, La Libertad, Los Uriaga, y a nivel de mujeres estaban pues, el Industrial y Santa Rosa. Esos eran los 4 grandes colegios que tenía Huaraz, pero todos nos conocíamos y el punto central, el punto neurálgico de encuentro era la Plaza de Armas de Huaraz, que tenía 10 calles de ingreso. Huaraz era una ciudad de corte, diríamos, el plano, tipo colonial o tipo damero. Entonces, al centro, la Plaza de Armas, y las calles eran rectas, seguían formando un damero con cada manzana, ¿no? Una especie de damero, por eso se llama así. De la Plaza de Armas se podían distinguir las calles, ¿no? Hacia el lado sureste salían la calle Castilla y la calle La Mar, ¿no? En esa calle Castilla, se encontraba el Hotel 28 de Julio, el Cine Huaraz, algunas familias, ¿no? La familia Morán, Castillo, ¿no? Y seguía recto hacia la puerta falsa del Hospital de Belén. Luego, hacia el lado sur-oeste, en el Jirón Belén y el Jirón San Martín. El Jirón Belén iba hasta Belén también, ¿no? En el Jirón San Martín se encontraba la UNICEF, la familia Aro Berrospi, ¿no? Era una calle empedrada, casi un poquito, diríamos, casi olvidada, pero iba hasta el convento de San Antonio, hacia Huarupampa. Y antes de construir la municipalidad, ahí donde era la biblioteca, funcionaba un centro de recreación con columpios para los niños. Después ya se construyó el local de la municipalidad, que era de cemento concreto, el cual quedó, ¿no? Después del terremoto, porque ese edificio es de antes del terremoto. Y al otro costado, que es del otro costado de la municipalidad, el Jirón Echenique y el Jirón Gamarra, que era hacia el lado oeste. El Jirón Echenique era famoso porque por ahí iban las procesiones hacia Huarupampa, y era un costado de la municipalidad donde habían tiendas, y quedaba el Club Huaraz, quedaba la tienda de una señora Peñalosa, su cafetería. Entre Gamarra y Echenique estaba la familia Estete, ¿no? Y hacia atrás estaba el comedor Huaraz, el Hotel Huaraz, y al frente Café Central, que ahora lo conocemos como Café Central, pero Pájaros Caídos. El Pro-Ornato Huarupampa. Ese campo era de la Guardia Civil y ha quedado hasta el día de hoy, diríamos, como una referencia y como un recuerdo, ¿no? Y siguiendo más, bueno, ya no recuerdo mucho, pero llegamos hasta la plazuela de Huarupampa. Hacia el lado noreste se encontraba el banco de crédito, una tienda que era de mi mamá que vendía discos,
Pasando esa cuadra, al frente de ellos estaba el hotel, en lo que es ahora el Hotel Andaur. Era un edificio que hicieron, es nuevo, ese edificio es de antes del terremoto. Las casas todas eran de adobe, ¿no? Con tremendos troncos de madera, y lo característico que siempre me gustó fue que todas las paredes, las fachadas estaban de blanco, pintadas de blanco, ¿no? Y habían 4 barrios principales, que eran el barrio de San Francisco, que sus puertas eran pintadas de verde, como lo de José Olaya, todito era blanca las paredes y las puertas verdes. De La Soledad eran las paredes blancas y las puertas celeste. Del barrio de Belén eran también las fachadas de blanco y las puertas eran marrones. Y de Huarpampa, paredes de blanco y las puertas eran plomas. Y el Progresista, barrio del Centenario, que recién eran bosques y chacras, ¿no? Eso fue la trampa, pues, ¿no? Que eran muy angostas las calles, ¿no? Y aparte todas eran de adobe. La Semana Santa, por decir, era muy rigurosa, ¿no? Era muy estricta. Las procesiones, varones a un lado, mujeres a otro lado, todos de negro, riguroso luto. Los chicos no podíamos cantar en Semana Santa ni silbar. Y las otras fiestas patronales, claro, los carnavales, se jugaba pues como con agua, etcétera, con serpentina, había fiestas muy bonitas, había chisguetes. Era otro tipo de sociedad, ¿no? Durante el virreinato y la república, Yungay se desarrolló a la par de Huaraz. Sus habitantes disfrutaban de un estilo de vida acomodado, pues muchas familias poseían enormes extensiones de haciendas agrícolas y explotaban las minas en las zonas altoandinas. El 10 de enero de 1962, un aluvión sepultó el pueblo de Ranrairca, ubicado en la provincia de Yungay, tras el desprendimiento del glaciar 511 en la cara oeste del pico norte del Nevado Huascarán, desapareciendo aproximadamente a 2.900 habitantes y borrando del mapa a otros 10 pueblos más. Un grupo de científicos hizo una expedición al Nevado Huascarán, informando que era un peligro para la localidad de Ranrairca, ya que si se rompía, iba a ocurrir un alud que destruiría a la ciudad. Sin embargo, las autoridades hicieron caso omiso a esto. 8 años después, sucedería una tragedia que enlutaría a ambas ciudades. Todos estábamos ilusionados porque empezaba el Mundial en México 70 y por primera vez Perú jugaba. Entonces para nosotros era una alegría. Escuchamos el partido, no había radio nomás. México empató con Rusia, me acuerdo, en el partido inaugural 0-0. Terminó a las 3 el partido y yo me puse a preparar mis trabajos para el día siguiente. Era lunes, había clase. A mí me gustaba mucho dibujar. Entonces justamente en esta mesa que me puse a dibujar a los Beatles. Había salido la película del submarino amarillo y a los submarinos que eran puros dibujos. Entonces era una emoción bonita, estaba dibujando ahí. Cuando empieza a moverse la mesa, temblor, ya pasa, y seguía, ¿no? Más fuerte cada vez. A las 3:23 de la tarde ocurrió un sismo de 7.9 a una distancia de 44 kilómetros al suroeste de Chimbote. Las provincias de Huaraz y Yungay sufrieron el peor desastre de su historia. Yo estaba en mi sala. Antes las casas eran grandes, pues teníamos... Era la sala al patio, he salido al patio y he cruzado hasta el Sabona. Sabona se quedaba la puerta grande. Ahí me he agarrado de la puerta porque ya era muy fuerte el temblor y la casa del frente, la pared se vino con sus tejas. Ya no pude salir, me agarré de mi puerta y todo era polvo, humo. Y el movimiento primero fue en esta forma, ¿no? Yo volteo veo la sala donde estaba y ya cambia el movimiento ya así horizontal. Entonces, primero así, después de vertical a horizontal, ya ahí se cayeron las casas.
empezó el polvo imposible de ver, no veíamos, y mi hermana ya estaba loca, pues mi hija, el instinto maternal, ¿no? Cuando hemos visto que por lo que era el Girón a Echenique, ahora lo que será pues Atuspar, el parque de Atuspar, donde está la estatua de Atuspar, por ahí era una calle, era Echenique. Hemos ido y estaba libre. Hemos corrido, pero desesperados. ¿Cómo habrá sido la adrenalina que hemos llegado? Creo que en menos de un minuto a nuestra casa. Hemos llegado y cuando mi hermana ha visto la ventana, era una ventana de fierro forjado que se había caído sobre la cama de su hija, de mi hermana. Hoy ella estaba pero como loca, y en eso han salido los chicos que estaban en el cine radio, porque nosotros vivíamos a la espalda del cine radio. Han salido muchos chicos que se salvaron a ver, y éramos conocidas. Mi hija desesperada, ay, su hijita de Amelia, todo el mundo gritando. ¿Y cómo será la adrenalina? Sin mentirles, yo me acuerdo haber levantado así adobes, esos gigantes, como si fueran cualquier cosa, así lo botaban. Ahora ni un cuarto de adobe podría levantar. Y entonces ha llegado Nando Castillo, me acuerdo. Ha llegado y ha visto una placita rosada, lo ha jalado y ha jalado a la niña. Justo ha jalado a la niña, llena de barro, todo. Y mi hermana con su leche lo ha empezado a limpiar, pues, ¿no? A sacarle todo. 2 minutos más antes a la hijita de una vecina la sacan, ya asfixiada y muerta. Hemos corrido hacia la plaza de armas, ¿no? Y a mí más tranquila. La bebita reaccionó porque mi hermana le soplaba un montón de barro. Le soplaba por la boquita y la pobre botaba barro, cantidad de barro de su naricita. Hemos caminado y hemos llegado pues a la plaza de armas. Nosotros, ella y no sé cuál de mis hermanas. Lo cierto es que hemos llegado a la plaza y nos hemos encontrado con mi papá. ¿Ustedes están bien? Sí. ¿Tu mamá también está bien? Como ellos se habían quedado en el campo, mis otras hermanas estaban salvas, ¿no? Salvadas. ¿Por qué? Porque habían estado pues en el campo, porque nuestra casa se había derrumbado totalmente. Mi hermano salvó en el cine, mis padres en un cuarto pequeño, se pusieron en el umbral. Antes se veía, ¿no? Los umbrales tenían su madera arriba, entonces resistía. Yo también puse en el umbral de la puerta, en el zaguán. Eso aguantó porque se caen las paredes y te aplasta, pues, ¿no? Al lado del Palacio de Justicia estaba su local de mi papá, y al lado estaba el Colegio Santa Elena, que lamentablemente ese día había sido el cumpleaños de la Madre Superiora y estaba toda la crema y nata de Huaraz festejando el cumpleaños. Y a una de las monjas se le ocurre, dice: cierren las puertas, que nadie salga. Cierran las puertas. Ay, eso ha sido lo más terrible que he visto en mi vida. No quisiera que nadie... Sacaban a las niñas muertas, a las señoras totalmente mutiladas. Había una profesora de danza, la señora Magda, no me acuerdo su apellido, sin una pierna. Era un cuadro que no tiene nombre de desesperación. Lo que sí me recuerdo claramente es que, pasado el momento inicial que fue impactante, en 45 segundos se acabó todo. Se cayó la casa, se acabó todo en 45 segundos, ¿no? Pero la gente que empieza a pasar dice: el agua, se viene el agua, decían. Ahí sí me temblaron las piernas, porque ya de un aluvión ya que te salva, ¿no? Si no se había salvado el terremoto, pero en ese momento el agua sí venía a Yungay, no a Huaraz. Eso fue terrible. El terremoto de 45 segundos en Yungay provocó el desprendimiento del pico norte del Nevado Huascarán, dando lugar a un devastador alud que consistió en aproximadamente 40 millones de metros cúbicos de hielo, lodo y rocas. La gente mayor que se arrodillaba, nos hemos arrodillado, hemos rezado, aunque sin saber rezar, ¿no? Pero estábamos rezando. Y la tierra seguía moviéndose, y cuando estábamos viendo, veíamos cómo se abría la tierra con el movimiento. No sabíamos aún qué había pasado con Ranrairca, ¿no? Y mi mamá dijo: vamos a ver la casa.
Y fuimos a verla y habíamos visto pues de que en realidad ya no existía ya nuestra casa, no existía del resto de los vecinos. Y entonces, para nosotros fue muy triste. Fue muy triste, perdimos todo. O sea, nos quedamos tal como estábamos, con nuestro pantalón, nuestra camisa, sin zapatos. Por mi parte, yo perdí a mis padres, a uno de mis abuelos, a mis tíos, primas y muchos amigos. Yo tenía 22 años esa vez, pero han habido otros niños de 7, 8, 10, 11 años. También han quedado huérfanos, sí, papás y mamás. En los pueblos de Yungay y Ranrairca, el aluvión sepultó por completo el área urbana y causó en minutos la muerte de aproximadamente 20.000 personas, dejando a solo 300 sobrevivientes que se ubicaban en el cementerio y el circo Perolín. Se calcula que de esta tragedia fallecieron 70.000 personas. Hubo 150.000 heridos y 800.000 damnificados. Los radioaficionados brindaban información de la tragedia y el presidente Juan Velasco Alvarado daría su mensaje a la nación. Compatriotas, me dirijo al país no solo para que conozca los alcances de la tragedia, sino para informarle de lo que hasta el momento se ha realizado a fin de contrarrestar y superar sus consecuencias y para delinear las acciones que el gobierno revolucionario emprenderá en el campo variado y múltiple de la reconstrucción. En esos 45 segundos volvimos a la edad de piedra, porque esa noche no teníamos dónde tomar agua, no teníamos cómo prender fuego y era terrible. Encima saber que los amigos, había gente enterrada, y esa noche, no, de toda la tarde, todo el momento, cada 15, 20 minutos, una réplica fuerte, remozones terribles que volvían a botar paredes, a matar más gente, ¿no? Fue realmente una cosa dantesca, como se dice. Las Fuerzas Armadas no podían llegar exactamente a Yungay, que era la zona más afectada, ya que tras el aluvión una nube de polvo oscuro se mantuvo por días. Hemos llegado a la casa de mi profesor y no había nada. Toda la casa caída totalmente. Y no sé, a mí se me ocurre decir, ¿hay alguien aquí? Y del fondo nos conta, sí, estamos aquí, sálvenos. ¡Ay! No sé, hoy se me puso la carne de gallina, qué feo. Cuando de pronto mi esposo con varios amigos, porque ellos eran bien populares, tenían un montón de amigos, Rosita, ¿dónde está? Decía, preguntaba, ¿no? Están acá adentro. Ah, ya. Intentaban sacar. No se podía, porque cuando movían, el piso se hundía, o sea, el segundo piso se hundía y corría el riesgo de aplastarlos a todas ellas. Entonces los han sacado, hemos ido a la casa del frente, hemos sacado sus frazadas y en sus frazadas hemos llevado al hospital a las perdidas. Y la mamá de ellos había fallecido a las 8 de la mañana. Entonces me dice, ya su nuera me dice, la señora ha fallecido.
A los muertos no, dijeron los de Santo Toribio, y no la quisieron sacar a la señora, solamente a 3 vivos, ¿no? Y los llevamos al hospital con las frazadas que sacamos. Entonces hemos llegado al hospital, mamacita, ¿para qué habríamos ido ahí? No había agua, no había luz, no había médicos, no había enfermeros, no había nada más que heridos en todo sitio, como leña, en las escaleras, en los pasadizos, mutilados, parchados, alocados, horrible. Y mi amiga me dice, quédate, no te va. Y yo le acepto, así me quedé toda la noche, la peor noche de mi vida. En realidad yo estaba loca, ya no estábamos en este mundo. De verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando a las 6 de la mañana he visto que han llegado unos paracaidistas, o sea, militares con sus paracaídas, desesperado y agarrado, y me he salido del hospital como una zombie, no sabía dónde estaba ni qué hacía. El miércoles 3 de junio, el gobierno, la Unión Soviética y Estados Unidos llegaron al callejón de Huaylas. El Estado envió paracaidistas denominados los Sinchis, con los 2 primeros aviones de la FAB, cada uno con rumbo a la zona del desastre, que descendieron del cielo con alimentos y ayuda. Pasaron unos aviones y soltaron bolsas de comida, que eran unos pollos hervidos que tú los abrías y olían un poco feo porque estaban en bolsa, ¿no? Y la gente los botaba. Era lavarlas y comer qué rico pollo. Y nos moríamos de hambre. El gobierno peruano movilizó en junio recursos y personal para llevar asistencia a las zonas afectadas, mientras que varios países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá y organizaciones internacionales brindaron apoyo en forma de suministros médicos, alimentos, refugio y equipos de rescate. Empezamos a armar con palos de madera unas pequeñas carpas con frazadas, con sábanas. Así pasamos unos 2-3 meses hasta que vino la esposa del presidente de la República y nos repartió unas carpas. En esas carpas habremos vivido pues 1 o 2 años más o menos. Después nos dieron unos módulos de mapresa donde pudimos vivir un poco más decorosamente. La comida generalmente teníamos que hacer cola para que nos den las donaciones que traían, los apoyos de diferentes partes, muy solidaria la gente. Vino la JAN, la Junta Nacional de Apoyo, también nos apoyaron, nos daban mucha asistencia, no vamos a negar, ¿no? Y de ahí vinieron los países, ¿no? Más que nada vinieron los rusos, muy emotivos. Ellos psicológicamente nos ayudaron bastante porque nos daban apoyo con sus canciones y sus serenatas en las noches. Vinieron los checoslovacos que también trajeron unas casas como unos iglús que repartieron casi por el callejón de Huaylas. También vinieron la ayuda rusa, los cubanos que trajeron 5 hospitales. Y así empezamos, pues, ¿qué comíamos? La verdad de que hablan de la bolsita salvadora y todo lo demás. Lo cierto es de que en los primeros días entrábamos a las tiendas y sacábamos. Era marcada la división de clases sociales en Huaraz. Pero en el terremoto yo me quedé sorprendida cuando había un campesinito cargando su baldecito y el presidente de la Corte Superior igualito. O sea, con el terremoto todos llegamos a ser iguales, ¿no? Eso fue algo que la vida nos enseñó a apreciar, pues que todos somos, digamos, iguales al final, ¿no? Cuando suceden estas desgracias, recién nos damos cuenta del valor que tenemos, ¿no? Que el valor que tiene el ser humano en sí, no las clases sociales ni nada por eso. El gobierno del general Juan Velasco Alvarado creó para hacer frente al desastre la Comisión de Reconstrucción y Rehabilitación de la Zona Afectada. Este comité de emergencia trabajó a un nivel multisectorial, orientando los estudios técnicos y del Ejecutivo. Nos vino como ayuda
nos vino las carpas. Inicialmente estaba la carpa un buen tiempo. Hemos estado ubicados en Los Olivos, en la parte del Pataybajo, todo Pataybajo, parte de Luzuriaga, en Chancayán. Pasó un tiempo, nos dieron ya unos módulos prefabricados, que también se les dio a todos los damnificados porque hubo una gran cantidad de gente. Luego de eso ya vino Crirshaus de North Centro, que hicieron viviendas de interés social en Huaraz mismo. Antes del terremoto las viviendas eran pues enormes, ¿no? De unos adobones, 2 pisos tenía, pero parecía como de 4 pisos. Unos adobones inmensos, las calles bien estrechas, chiquitas. Eso fue lo que causó la muerte. En Huaraz fueron los campamentos que se armaron con módulos, ¿no? En Yungay fueron unas casas que trajeron los rusos más bonitas, y en Caras fueron iglús que es un plástico que inflaban y eran muy cómodos. En 1971 se declaró al Campo Santo como zona intangible. También se lotizaron y donaron los terrenos del campamento de damnificados a las 300 personas sobrevivientes, quienes se encargaron de levantar la nueva ciudad, ubicada a 1 kilómetro de la ciudad sepultada. Empezaron en los 74 la reconstrucción, recién la construcción de las casas, y ahí en el 75, 76 empezaron a construir las casas. Todo lo que era restos de adobe fueron a ir tapando algunos lugares, pero yo recuerdo que más o menos por la parte donde estaba el convento, hacia un costado del donde está Chayhua, ¿no? Por ahí empezaron a a dejar ahí los escombros, a tapizonar para que quede como una parte de protección por el río, ¿no? Porque ¿a dónde más iban a llevar los escombros? Y todo el casco urbano fue removido. Solamente quedaron algunas cosas en pie, o sea, algunos edificios que están de cemento concreto, ¿no? La cúpula de la catedral, que la gente pensó que debía quedarse como un símbolo. Inclusive se empeñaron en botar todo porque tenía que sacarse todo para hacer el plano de Huaraz. Entonces la cúpula la tuvieron que botar con dinamita. Y la gente decía, ¿cómo? Pues si no sé, o sea, ellos decían, es un riesgo, no se puede caer, no, lo botaron con dinamita. Y veía como la gente mendigaba por su lote y no le daban, y se reían, se burlaban de ellos. Y nosotros realmente mendigamos, porque acá se cogió una frase: Velasco, sismo sobre sismo, porque el terremoto nos tumbó las casas. El gobierno militar, ¿qué hace? Expropia la ciudad, limpian todo y nos venden a los propietarios, a los que tenemos casas, nos venden nuestro lote. Por eso mucha gente, mucho huaracino que tuvo que salir, porque como expropiaron todo, los de Belén se fueron a Villón, que era en ese tiempo el bosque, decíamos, y se llamó primero urbanización El Milagro, ahí era. Ya no volvieron porque no podían comprar. Los de Huarpampa, los de mi barrio, al frente a Los Olivos. Los de San Francisco hacia Mitrupampa, y los de La Soledad al Pedregal. Y no han vuelto. Como mi madre no pudo pagar el terreno que había. Como solución le dijeron, pida un lote. Y por eso acá, porque mi padre tenía una casa al frente. El gobierno nos dejaron por familia una sola casa. Eso lo mató a mi papá. Pero tenían 2 habitaciones o 3 máximo, y la gente vivía en una casona. Nosotros éramos 8 hijos, ¿no? Y le dieron a mi papá una casa de 3 dormitorios. Entonces, ¿no? Eso es lo nuevo. Ya la gente por eso tenía que modificar, yo me imagino que muchos. Y la zona comercial que se construyó, ¿no? A los comerciantes que acreditaban haber tenido una propiedad y que iban a construir. En la ciudad de Los Ángeles, que Los Ángeles está en la zona de California, donde hay terremotos terribles, ¿no? Junto a San Francisco, en la zona del Pacífico, en la cadena de fuego, como nosotros. Los Ángeles ofreció a la ciudad reconstruir Huaraz. Y los militares dijeron no, porque en ese tiempo estaban como que no somos ni comunistas ni capitalistas, ¿no? El camino intermedio, la tercera vía, no sé en qué andaba Velasco. Pensaron a 10 años máximo, no pensaron más, porque solamente
3 calles cruzan Huaraz de este a oeste. Villón, esta mi 28 de julio y Raimondi. La Plaza de Armas apenas tiene 2 calles de ingreso. Es Luzuriaga y es Sucre. Por acá está cerrado, por otro lado está cerrado. Entonces no hay realmente una planificación muy torpe. Los temas políticos y malas decisiones de las autoridades permitieron la construcción en zonas vulnerables. En la década de los 90, la migración hizo que toda Nueva Florida sea invadida. Hacia los 2000 ya se tenía propicia la invasión de la zona de Chaiwa. En el 2010, el área invadida fue el oeste del cono aluviónico del río Quilcay. Tengo 64 años, he pasado muchos eventos naturales que muchos de ellos se han convertido en desastre. Haciendo una recapitulación de 70 para abajo, ha habido el 62 y 67 en Ranraírca, que también se salió parte del pico norte de Huascarán y desapareció Ranraírca. Ellos estaban tan seguros yungaínos que se iba a chocar siempre, como siempre ha chocado en ese cerrito, y que no iban a tener problemas. El 31 de mayo fue la excepción, una cornisa mucho más grande, chocó, pasó por encima y destruyó Yungay al 70. Además podemos decir un aluvión también en Huaraz el 41, otro aluvión el 45 en Chaví que destruyó casi todo el monumento. Otros fenómenos como el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño se da el 84-85 en Ancash, en todo el Perú, pero en Ancash en particular de grandes proporciones. Hubo sequía en algunos lugares, hubo fuertes lluvias en otros lugares, heladas en otros. También la consecuencia de ello. Igualmente en 2017 el fenómeno del Niño costero igualmente ha hecho mucho daño. El Yaku que nadie esperaba igualmente. Para el año 2011, el país da un salto hacia la cultura de prevención, creando el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Hablamos de gestión prospectiva, gestión correctiva y gestión reactiva. Entonces, ¿qué debemos hacer en lo que es antes en la preparación, durante y la respuesta, que es la gestión reactiva? La gestión reactiva habla preparación, respuesta y rehabilitación. Una de ellas es el Centro de Operaciones de Emergencia Regional y otro es el Centro Gestión de Riesgos de Desastres de la Oficina del Gobierno Regional. De acuerdo a las especificaciones técnicas que habían dado los científicos, luego de hacer un estudio de microsonificación sísmica y otros estudios más, que no se debe hacer viviendas hasta de 2 y 3 pisos con sismo resistencia. Hoy vemos todo lo contrario, hasta 10 pisos, 12 pisos ahí en Huaraz. No sé qué va a pasar porque en Huaraz dijo Julio Coroigua, que en paz descanse, Mateo Casaverde y nuestro científico, pues el jefe del Instituto Geofísico del Perú, que Huaraz es una zona de impresión sísmica, la capacidad por tanto de los suelos no es muy buena, tiene una estructura de suelo muy mala y es una zona de impresión sísmica. Entonces, un terremoto que se vaya a dar, como ha dicho, de 8 grados, 8.5 grados, no sé qué vaya a ocurrir. Saquen ustedes su conclusión. Hemos identificado un área de una longitud de 350 kilómetros paralelo a la región Lima, ¿no? Y esta área, todo indica que debería dar origen a un sismo de magnitud 8.8. Este sismo, evidentemente, dada la magnitud, va a sacudir todo el territorio peruano, pero con mayor intensidad de sacudimiento, región de Ancash, Lima, Ica.
¿no? Y todo indica que este sismo probablemente sea el repetitivo del que ocurrió en 1746. La naturaleza tiene su dinámica y va a volver a ocurrir. Terremotos, aluviones van a volver a ocurrir porque esa es nuestra idiosincrasia natural de la zona. Vivimos en el Callejón de Huayla, que es bellísimo, pero eso tiene un costo, ¿no? Es peligroso vivir acá. Hay que adaptarse a eso. Acá en mi familia hablamos, ¿no? Si hay un terremoto fuerte, ¿qué hacemos? Mi casa es pura escaleras. No nos movemos porque en la escalera te puedes caer. Ya no sabemos dónde agarrarnos, dónde vamos a estar. Si nos agarran en el cuarto, nos agarran en la azotea. Estás en la calle, tienes que ver dónde, cómo corres, a dónde vas. Te entregas a un carro. Eso es una cuestión de planificar personalmente y con tu familia soluciones para un problema que es latente, ¿no? La laguna Palicacocha en 1941 tenía aproximadamente 8 millones de metros cúbicos de agua. Para 1970 se registró 13 millones y para el 2024 se registra un promedio de 17 millones, que sumado a las viviendas y población expuesta se multiplicarían los daños. Ancash es emblemática en cuanto a los fenómenos destructores, los eventos que muchos de ellos se transforman en ser desastrosos. Tenemos efectos de geodinámica interna, externa, tenemos los hidrometeorológicos inducidos por la mano del hombre, con una excepción nomás, no hay vulcanismo en la zona, se lo dice el Instituto Geofísico del Perú. Es decir, tenemos todos los fenómenos, incendios forestales, humanos, de todo. Entonces, ¿qué debe tener todo? El Callejón de Huayla debe estar preparado permanentemente. De haber un terremoto en Ancash, repercusión en Huaraz y todo el Callejón de Huayla es aluvión, porque tenemos más de 200 lagunas a lo largo del callejón. Tenemos una falla regional que tiene más o menos 200 kilómetros que puede ocasionar terremotos de 8 grados según los expertos que hablan en la materia. Como consecuencia del terremoto en la zona costa, un tsunami. Tenemos bastante el océano ahí, las playas, ¿no? Y en la zona movimientos de masa, deslizamiento, derrumbe, etcétera, etcétera. Esto son lo que se conoce de acuerdo a las estadísticas y de acuerdo a los antecedentes. Bueno, Defensa Civil es tarea de todos, hagamos conciencia, queremos una cultura de prevención y de ese modo estaremos seguros. Podemos decir, bueno, existe, es emblemática a los terremotos, desastres, sí, pero podemos reducir esa vulnerabilidad cuando nos preparemos, organicémonos, veamos, hagamos las viviendas sismo resistentes, estemos preparados debidamente y podemos ir a ciudad segura, porque yo sé mi zona de seguridad interna, mis rutas de evacuación y donde estoy seguro, da un momento un terremoto, un aluvión o cualquier fenómeno que se pueda presentar. Tanto Huaraz como Yungay sufrieron fenómenos naturales que se convirtieron en desastres previo al terremoto de 1970. Y desde esa última fecha hay un silencio sísmico. En la actualidad, las ciudades han crecido y la población se ha incrementado. Por lo tanto, debemos ser conscientes y ejercer una cultura de prevención para reducir los daños que ocasionará el próximo terremoto que está por venir.